Bienvenidos a Escuela IT y DesarrolloWeb.com. Hoy vamos a comenzar el curso de Redux con Angular y NGRX, para lo cual tenemos a Nicolás Molina con nosotros, que nos va a hacer la presentación el día de hoy y en el resto de los días del curso. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Bienvenidos al curso de Redux más Angular. Van a encontrar que en este curso podemos llevar de manera exitosa toda la implementación o todo el patrón de Redux con un proyecto en Angular de forma exitosa y van a ver todas las ventajas que tiene implementar Redux en cualquiera de sus proyectos. Bueno, pues estamos deseando conocerlas. Muchas gracias. Antes de empezar la grabación estábamos aclarando que para poder acceder a este curso, a este conocimiento, pues es ideal conocer Angular, las versiones 2 en adelante, pero que no hace falta tampoco tener ningún manejo de expertos, sino por lo menos conocer las bases, ¿no? ¿Es así, Nicolás? Es exactamente, básicamente lo que necesitamos son unos conocimientos básicos desde la versión de Angular 2 hacia arriba, pero nada avanzado o profundo con los conocimientos ya básicos de componentes, módulos y rutas. Yo creo que todos estamos listos para implementar Redux. Venga, pues todo tuyo, Nicolás. Muchas gracias por tu tiempo y adelante. Ok. Bien, entonces iniciemos. Para los que no me conocen, soy Nicolás Molina, soy ingeniero frontend senior en Senseta. Senseta precisamente es una de las empresas en Colombia de captura y análisis de datos y nos llegan mucha información que es capturada por pues varias fuentes y tenemos que analizarla y llevarla hacia nuestros consumidores. Y precisamente ahí es donde hemos utilizado Redux bastante. Y soy creador de Ionbook, un blog donde se enfoca en aprender Angular y pues Ionic. Hay muchos artículos avanzados, intermedios y básicos, totalmente gratis para que puedan también ir ahí. Entonces, ya iniciando un poco y entrando de frente al tema, voy a iniciar diciendo cuáles son uno de los beneficios de Redux o qué es lo que vamos a empezar a notar de diferencia de una aplicación que tiene Redux y las que no. Iniciando porque la mayoría de proyectos complejos o que tienen una arquitectura de grande, una arquitectura o un flujo de datos complejo, han encontrado en Redux precisamente esa solución de poder escalar pues, aplicaciones de una manera muy significativa. Uno de los proyectos que me gusta mucho como utilizar Redux es Netflix. Netflix utiliza en todo su frontend pues toda esta arquitectura y pues veremos muchos casos más. Pero básicamente los beneficios que tenemos que tenemos con Redux es una arquitectura de datos escalable, mayor control en el flujo de datos. Esto para mí ha sido pues una de las grandes ventajas, sobre todo cuando hay muchos datos muchos datos que hay que controlar, sobre todo digamos en mi trabajo, en mi día a día, manejo muchas gráficas, estados, mapas y cambian bastante, entonces Redux ha sido como ese ayuda o ese control del flujo que facilita mucho el trabajo hacia nosotros y que podemos escalar de manera sorprendente. Está muy bueno que también es programación funcional. Redux se basa en programación funcional y lo que vamos a ver más adelante que es funciones puras. Todo se basa en un control de estados y una característica como tal es que tenemos un estado global e inmutable. Luego estos beneficios pueden que les suene raro en este momento, pero vamos a ver al pasar pues, de todo el curso cómo nos ayuda a Redux a pues, implementar toda esta arquitectura. ¿Cuál es el objetivo como tal de este curso? Implementar pues todo el patrón de Redux en Angular, pues con proyectos con Angular utilizando NGRX y sobre todo entender los tres principios básicos de Redux, que es el store como la única fuente de la verdad, el state o el estado, que debe ser solo de lectura y que los cambios se hacen por medio de reducers, que son esas funciones puras o acciones. Básicamente, cualquiera que tome este curso con nosotros va a poder implementar todo el patrón de Redux entendiéndolo, digamos que interiorizándolo, para poder aplicarlo en su proyecto de Angular. Recordemos que Redux es un patrón de arquitectura de datos, esto lo vamos a ver hoy, por lo cual puede ser incluido en cualquier otro proyecto. ¿Qué quiere decir? No solo Angular ahorita está implementando este patrón de Redux. Redux está como patrón de arquitectura de datos y puede ser incluido en cualquier framework. Si ustedes miran la documentación sobre Redux, hay Redux para Vue, para React, para Polymer. Básicamente Redux se está convirtiendo en una transversal de manipulación de datos
sin importar el framework que ustedes manejen. En este caso lo vamos a implementar con Angular. Sin embargo, pues es de recordar exactamente eso, que Redux se está volviendo como en uno de los patrones de flujo de información, que sin importar el framework, ahí se está predominando. Y ya hay librerías básicamente para cualquiera de los frameworks en implementar Redux. ¿Qué necesitamos? Pues una computadora, un editor de text de código. Yo recomiendo Visual Studio Code, Chrome para poder debuguear, Node instalado y el cliente de comandos de Angular. Es lo único que necesitamos en cuanto a material. En cuanto a conocimientos, solo necesitamos unas bases de Angular de la 2 hacia arriba. En esta vamos a trabajar con la última versión de Angular, la Angular 5, que salió hace poco. Sin embargo, no se preocupen, no cambia mucho. Los que ya hemos venido trabajando desde Angular 2 sabemos que estos cambios no son de preocupación, así que ya estamos también acostumbrados como a trabajar con este estilo. Así que es con lo que vamos a trabajar y como les digo, no se necesitan conocimientos avanzados de Angular, vamos a iniciar desde un conocimiento básico o desde las bases básicamente de lo que es Angular 2 hacia arriba. O pues ya llamémosle, como dice la comunidad, es solo Angular y ya. Recordemos en todo este transcurso se está dividido en 5 clases, clases en vivo, donde básicamente en esta primera clase vamos a ver qué es Redux y un poco de código de cómo funciona, porque lo sorprendente también es que es un patrón muy sencillo de entender y ha solucionado como bastante de lo de la arquitectura de datos. Entonces a mí en lo personal me impresiona que era un patrón bastante sencillo y que ha solucionado un montón pues, de ayuda en cuanto a la arquitectura de datos. En la segunda clase vamos a ir más profundo en las ideas claves de Redux. En la clase 3 ya vamos a incorporar a Redux con Angular. Básicamente en esta clase 1 y 2 vamos a hablar de Redux como tal, como teoría, como concepto y también echar código. En la clase 3 ya lo vamos a incorporar a un proyecto Angular con NGRX. Y en la clase 4 y 5 vamos a hacer toda una aplicación utilizando Angular y Redux. Vamos a hacer una aplicación de Reddit, la aplicación donde tenemos un link, usuarios y votos. Básicamente yo soy un usuario y voto por cada link. Vamos a hacer toda esa aplicación con una patrón o una arquitectura de datos con Redux y Angular. Así que ya teniendo eso en claro, este es como tal el inicio de la clase o de la primera clase donde vamos a entender toda la teoría y al final código implementando pues esa teoría de Redux. Bien. Y para iniciar un poquito con qué es Redux tenemos que tener en cuenta sobre pues qué es la arquitectura de datos. Y hemos pasado por muchas arquitecturas de datos a nivel de la historia pues, del mundo del desarrollo del frontend. Arquitectura de datos se le llama como a esta patrón que coge cualquier pues, desarrollo, programa o framework para modelar o manipular sus datos. Uno de los patrones más comunes es Model View Controller. Es de por sí frameworks antiguos como Backbone.js, que fueron uno de los primeros frameworks pues, de JavaScript, utilizaban este tipo de patrón, donde básicamente yo tengo un modelo, un controlador y una vista. De por sí este patrón lo enseñan en universidades, en academias, es uno de los más básicos y de los que con los que nace también la industria, donde el modelo notifica algún cambio al controlador, el controlador hace como el intermediario entre el modelo y la vista y pues interactúan entre ellos. Entonces el modelo notifica cosas al controlador, el controlador a la vista y puede ser también de para atrás. La vista puede decirle al controlador y el controlador va y actualiza el modelo. Entonces esto es una arquitectura de datos. Hemos pasado por otras, por ejemplo el Model View Collection, también esta es muy famosa o yo la vi muy implementada en Backbone.js cuando utilizaba Backbone, utilizaba este patrón de colecciones donde le añadimos, básicamente se le añaden 2 cajitas más a este patrón que es una colección, es decir, es como un array, una lista de modelos y pues ya empiezan a ver las single application que son pues aplicaciones a las que ya estamos acostumbrados, entonces hay que manejar los estados del router. Y teníamos como esta arquitectura, donde los eventos igual siguen ocurriendo, casi
para todos lados. El modelo puede notificar cosas a la vista puede cambiar cosas en la colección o en el modelo, si se está hablando de un objeto en específico, el router puede ir a renderizar una vista, etcétera. Vemos que tanto aquí como acá, los cambios o los eventos pueden ocurrir de diferentes maneras o de diferentes formas. Luego vimos otro patrón, digamos este es uno de los patrones que utilizó AngularJS en la primera versión de Angular, que es el Model View Model, que básicamente es el data binding del que nosotros hablamos en AngularJS, donde tenemos esta patrón arquitectura. Este patrón también lo utiliza .NET en ciertos frameworks que él tiene. Entonces tenemos una vista, un View Model y también básicamente su modelo. Acá otra vez tenemos que los datos pueden ser de dos direcciones y pueden ir enfocados desde la vista, desde el View Model o desde el mismo modelo. Entonces, veamos que en los tres que hemos pasado, podríamos decir que cualquier cambio, cualquier notificación o actualización puede ocurrir casi desde cualquier parte, si así se quiere. Luego de todas estas iteraciones o de estas propuestas que hemos venido pues viendo, viene una propuesta desde el lado de Facebook que se llama Flux, donde dice, bueno, si nosotros, estas arquitecturas de datos estaban bien, nos funcionaban, pero a medida que tenemos y a medida que el frontend y el mundo del frontend ha evolucionado, hay muchos datos, hay muchas cosas que ocurren en una sola pantalla. Facebook, Netflix, varias de estas aplicaciones tienen mucha lógica en una sola vista. Y todas estas son desde el lado del frontend, es decir, JavaScript es el que resuelve esto desde el lado pues, del browser. Entonces, empezar a que los eventos ocurran desde cualquier lado y desde cualquier forma empezaba a complicar un poco la arquitectura de datos y la manera del control del flujo de toda la información. Entonces, Facebook propone una arquitectura de datos donde todos los datos ocurren no de todas las maneras, como que todo el mundo puede cambiar a alguien, una vista puede encontrar un modelo puede cambiar una colección, una ruta puede cambiar también su renderizado, etcétera. Como que no todos los eventos ocurran de cualquier lado, sino tiene que haber un flujo, una sola línea, una sola flecha en donde ocurra todo el flujo de información. Entonces, básicamente Flux se vuelve un patrón donde solo tenemos un ciclo de información o lo que ellos también llaman al storage, que es la única fuente de la verdad. Vamos a ir entendiendo esto más adelante. Pero básicamente en vez de tener líneas como para cada lado, tenemos una sola línea de información. Podríamos deducirlo en esta imagen. Tenemos una acción, las acciones se disparan o se hace dispatcher básicamente, que accionan al storage. El storage siempre es el que tiene el único fuente de la verdad o es de donde vamos a sacar nuestra información y finalmente se renderiza a la vista. La vista puede producir una acción que pues se despacha o se acciona básicamente, pero aquí solo tenemos una línea, básicamente un patrón de información. Se vuelve, el control de datos se vuelve a una sola línea y no se vuelve como que de varios datos podemos estar recibiendo varias cosas. Ahora, Flux es una arquitectura de datos que propone Facebook. Ahora, como mejora a Flux, sale Redux, que es básicamente la iteración final, que tiene como base pues este patrón, porque esta era solo como teoría, como una teoría de cómo deberían funcionar las cosas, cómo funciona Facebook por dentro y digamos que su flujo de datos en el frontend, cómo funciona Netflix por dentro de por sí. Si ustedes van al canal de ingeniería de Netflix, hace 2-3 días subieron un nuevo video de cómo utilizan Redux dentro de Netflix. Y es básicamente, esa teoría la volvieron ya como pues palpable, tangible en código, en una arquitectura, lo cual tiene ya estas bases, que son las que vamos a ver en todo el curso. Tiene unas acciones, un reducer, un store y una vista, básicamente. Y miremos que el patrón, si ustedes ven el flujo de la información, ocurre de forma singular o hay una sola flujo de la información, por donde toda la aplicación pues controla los datos que sean requeridos. Muy diferente a como teníamos en los modelos que estamos habitualmente acostumbrados a manejar,
que es que básicamente todo cambia todo. En aplicaciones pequeñas, no hay tanto lío con este arquitectura, digamos, Angular utiliza el Model View Control, se podría decir de alguna manera, donde tenemos, pues, bueno, y aparte de que tiene servicios y demás, pero a nivel de cuando la aplicación va escalando, cuando vamos recibiendo muchísimos más datos de interacción, vamos a recibir mucho más flujo, la aplicación simplemente va creciendo más. Controlar como todos los estados de información se va volviendo complejo. Al implementar Redux como arquitectura de datos, van a ver que después de implementarlo, poder intercambiar información, manejarlo, escalar, mantener una aplicación va a ser muchísimo más fácil que con las arquitecturas de datos pasadas. De por sí ya hay, como les digo, como una librería eh, como tal para cada uno de los frameworks, si así lo quieren. Sin embargo, Redux como tal es una librería sola. O sea, ustedes pueden encontrar en NPM una librería llamada Redux donde la pueden implementar, digamos que es la nativa. Sin embargo, cada framework pues utiliza como lo mejor o lo apropia para que se adapte de la mejor manera a la forma de trabajar. Y ya existe pues librerías de Polymer, digamos con Redux, o pues de por sí la pueden encontrar así, Polymer Redux. Pueden encontrar básicamente con Angular tenemos en JRX, React Redux, bueno, tenemos varias ya de las implementaciones que implementan todo este patrón muy bien, pues a la forma como trabaja o la filosofía con la que trabaja el framework. Y la mayoría de arquitecturas o de complejos datos están pasándose a Redux, por ejemplo, aplicaciones con varias interacciones como Gmail o Inbox de Google, todos manejan como esta arquitectura. Básicamente Redux se está convirtiendo casi en un patrón para implementar arquitectura de datos en cualquier proyecto frontend del cual se tenga que mantener. De acuerdo, Nicolás. Antes acabas de decir que Angular tiene NGRX, pero quisiste decir NGRedux, ¿no? Um, Básicamente, la librería oficial de Angular, pues con Redux es NGRX, lo podemos encontrar por acá, NGRX, está acá, ngrx.github.io, es la librería oficial que vamos a utilizar. Hay otra librería que se llama Angular Redux, pero básicamente la que todos están, y la que el mismo equipo de Angular está usando o está diciendo pues que usemos todos como librería es la de acá, en GRX, que tiene implementación, Angular tiene una implementación de que utiliza RxJS para toda su arquitectura de datos, lo tiene en sus formularios, lo tiene en sus servicios, digamos un HTTP resuelve un observable, un subscribe, y esta librería, que es la que vamos a ver en el curso, se combina muy bien con todo el patrón de arquitectura de Angular y observables. Entonces, la incorporación con Angular es muy, muy buena y es la que vamos a utilizar en el curso. Ah, genial. Pues aclarado. ¿Qué te iba a decir? Una pregunta por aquí de Fabián que dice que tan difícil sería adaptar un proyecto que tengamos en Angular 2 a Redux. ¿Tú crees que es conveniente o sería más adecuado para proyectos que empieces desde cero? Eh, Digamos que es conveniente, obviamente, como cualquier otra tecnología desde cero, o sea, que se implemente desde sus inicios, desde su concepción. Sin embargo, no hay problema, lo pueden implementar ya en una arquitectura ya puesta. De por sí, una de las ventajas de Redux es que, como es un patrón de arquitectura de datos que se aplica a cualquier framework, el modelo con el que vamos a trabajar, tú puedes ir implementando, no sé, el módulo de usuarios poniéndole Redux o esta arquitectura al módulo de usuarios. Digamos que ya tienes tu módulo de usuario con Redux, ahora pasas el de clientes, o sea, lo puedes ir migrando poco a poco. Sin embargo, no es una migración de frameworks, como les digo, es solo cómo vamos a manipular y a manejar los datos, así que tampoco es una migración compleja. Hay que primero es entender cómo funciona Redux, por qué lo hace de esta manera, y ya sin problema pueden ir migrando sin problema a pues a todos los beneficios que tiene Redux como tal en su arquitectura. Al inicio puede que digan, o para proyectos pequeños, podemos decir como que es sobre ingeniería o bastantes cosas que
toca hacer con Redux, pero a nivel que el proyecto va escalando y a nivel que el proyecto va creciendo, funciona muy, muy bien a nivel de performance y a nivel de controlar en verdad todo el flujo de la información de la aplicación. Como les digo, por ejemplo, nosotros en Senseta, que se encarga de mostrar, digamos, dashboard de análisis a los clientes, nos llega información, digamos que compleja, que cambia variantemente, que los flujos de información cambian constantemente y grafican cosas diferentes o renderizan cosas diferentes en tiempo real en mapas o en otros gráficos o en otros reportes. Digamos que sin Redux sería bastante complejo revisar todos los estados de la aplicación y brindar una solución óptima y sobre todo eh, mantenerlo, porque mantener ese flujo de datos ha sido complejo. Y la mayoría de, básicamente, de aplicaciones modernas está cambiando mucho a este patrón de arquitectura de datos de Redux. Ahorita hay muchos CTOs que dicen que Redux es como uno de los grandes pivotes en el mundo del frontend, que ha sido como una verdadera solución para manipular datos. Otra pregunta, Alberto nos dice que hay un montón de repositorios dentro de en GRX. ¿Nos interesan todos o...? Básicamente, a ver, ¿dónde está? Ah, claro, tengo que minimizar acá. Aquí, básicamente, no nos interesan todos. Básicamente, lo que vamos a ver muy a fondo es el store. Este es el más importante y de por sí es el que todos los repositorios que están acá, se basan en el storage, que es básicamente la implementación de Redux en Angular. Si ustedes miran el repositorio o la documentación, la que deberíamos estar viendo es esta que dice Platform, que tiene los siguientes, digamos que, repositorios o características. Tiene este que es el store, que es como les digo, básicamente esto es Redux para Angular y eso es lo que hace funcionar Redux en Angular. Lo demás son algunas librerías que eh, son opcionales. Si está bien utilizarlas ya para un uso de pronto más avanzado de Redux con Angular, pero vamos a utilizar esta que es la esencial y todos se basan en el storage. Vamos a utilizar esta que es Store DevTools, que nos va a ayudar a debuguear muchas cosas y es otro de los beneficios de Redux. Las demás, si nos alcanza en el proyecto final, vamos a ver FX, Entity, que me parece un buen patrón, y de pronto el Robo Store. Pero lo más importante es que si nosotros aprendemos bien a utilizar el storage, eh, podemos implementar cualquiera de estos. Básicamente, estos son como unas ayudas de algunos patrones que siempre como pues se repiten en las aplicaciones y ya lo tienen implementado. Pero lo que necesitamos sobre todo es aprender es el uso del storage. Si aprenden el uso del storage, cualquiera de estos va a ser más fácil implementar. Muy bien, bueno, pues continúa un poco. Bien. Entonces, ¿por qué Redux? Porque ahorita digamos que está esta arquitectura ganándole a las demás arquitecturas que se han visto a través de los años. Básicamente, en el frontend actual tenemos que controlar, o todo se basa en controlar estados de la información, como respuestas del servidor, datos en caché, datos pues, locales que se han generado localmente y estados de la interfaz gráfica. Hay ciertas aplicaciones un poco más avanzadas que no solo guardan los datos que estemos solicitando hacia un servidor o que no solo están manipulando esos datos que están en el servidor, sino que guardan los estados de la interfaz gráfica como parte del storage de un usuario. Por ejemplo, si yo tenía en mi momento de sesión en la aplicación, yo tenía abierto el menú en la opción X o Y, o tenía activo cierta parte de toda la interfaz gráfica, se guarda ese estado. Netflix hace mucho eso, guarda el estado en el que hayas pues dejado el usuario en ese momento, antes de cerrar o antes de salir. Guarda el estado y cuando vuelvo a entrar, guarda exactamente el estado en donde yo haya quedado. ¿Sí? No es un historial ni nada, sino guarda exactamente como si yo le hubiera tomado un screenshot a mi aplicación en ese momento, la haya congelado en el tiempo y se la vuelva a dar al usuario. No sé si tenía un filtro activo, si la barrita estaba prendida del buscador, etcétera. No solo guarda como estados de datos pedidos al servidor o en caché, sino también se guardan estados de la interfaz gráfica.
Entonces, eso es, digamos, una de las tareas más complicadas en el frontend actual. Respuestas del servidor ya estamos un poco habilitadas, pero eso es lo que pues, más hacemos como frontend, enviar requests a, pues, a esos servicios, ya sea por HTTP como una REST API normal o por cualquier web service que estén manipulando, o ya sea en tiempo real con sockets. Pero básicamente necesitamos, pues nos alimentamos de datos. Y hay una de las cosas que está pasando con el frontend actual. Bueno, básicamente acá está como el problema en el que se basa, que es que en cierto punto ya no se entiende qué está pasando en la aplicación, qué hizo qué. ¿Sí? Cuando la aplicación ya se va volviendo muy grande, se va a volver muy complejo controlar todo lo que está pasando en la aplicación. Entonces, perdiste el control del cuándo y el por qué y el cómo sucedió cierto cambio en el estado. Entonces, cuando tenemos muchas manipulaciones de datos o pues, interfaces de pronto más complejas eh, y que hay que mantener y demás, se va volviendo muy complejo mantener el estado. Tanto así que, como tenemos cosas que ocurren de forma eh, digamos que para todos los lados, como data binding o pues que cualquier cosa cambia el flujo, podemos tener acciones secundarias que a veces no esperábamos. Como Redux es solo un flujo de datos, podemos controlar muy bien qué está pasando. Con Redux podemos tener un estado de la aplicación, de toda la aplicación, tanto de los datos que estamos pidiendo al servidor, tanto el del estado en que esté la interfaz gráfica, podemos saber qué está pasando, el cómo y el por qué. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en los frameworks actuales o cuando un proyecto empieza a crecer? Se empieza a perder ese control. Con Redux digamos que lo recuperamos o lo vamos a mantener siempre. Vamos a saber bien el flujo de datos, qué es lo que está pasando, y se basa en tres principios claves. El storage, que es la única fuente de la verdad, o ellos vamos a aprender porque le dicen la única fuente de la verdad. Las acciones, que son formas de cambiar el estado y que el estado es de solo lectura. Y los reducers, que son los que producen estos cambios y son acciones puras, son acciones que no producen efectos secundarios. Son acciones que básicamente son muy fáciles de probar o testear o de desarrollar porque producen siempre producen un estado predecible de retorno. Ya vamos a ver eso también más en detalle. Pero esos son los tres pilares básicamente de Redux. El storage, las acciones y los reducers. Por aquí tengo un videito, pero también, a ver, esperen que yo les tengo un ejemplo. Aquí. Ustedes conocen las aplicaciones, o bueno, el proyecto, si no lo conocen, se los presento. Este proyecto TudoMVC, que es un proyecto que intenta desarrollar el mismo problema con todos los frameworks posibles y por haber, y que en JavaScript siempre todos los días hay un framework nuevo. Pero básicamente es un proyecto donde hacen una aplicación de to-dos normal, pues simplemente lleno una tarea, pues puedo darle si está hecha o no, y ustedes pueden encontrar el código de cómo fue desarrollada con cualquiera de los frameworks, con Angular, con React, etcétera. ¿Sí? Hay este proyecto desarrollado también con Redux. Por acá yo tengo un ejemplo de ese mismo proyecto. Está en mi repositorio, lo voy a poner también en el repositorio de SQLite para que lo tengan. Sin embargo, acá está, les dejo el link. Es exactamente el mismo proyecto, pero incorporado con Redux al final. Sí, es exactamente lo mismo. Voy a hacer un poquito de zoom. Que tiene Redux al final. Si ustedes vamos a ver un poco más en los proyectos o en las extensiones, ya hay extensiones básicamente para Chrome. Yo tengo una extensión que se llama Redux. Vamos a recargar esto para que, a ver si controla el estado. Entonces básicamente ustedes pueden ver qué está pasando, qué flujo de información está pasando. Bueno, aquí se descarga una extensión, esto lo vamos a ver en el curso, básicamente cómo instalar y cómo unir esta extensión al estado de su aplicación, pero básicamente yo puedo ver un gráfico del estado actual de mi aplicación. Y cada vez que yo básicamente hago un cambio en mi aplicación, vamos a ver que pues él me pone un gráfico aquí del estado actual de la aplicación. Digamos que el santo grial un poco es los estados.
¿sí? También me deja ver una cosa que me parece sorprendente es que como yo manejo el estado de toda la aplicación, yo puedo saber cómo ha mutado mi aplicación a través del tiempo. Entonces yo puedo hacer una línea de tiempo y decir la aplicación cómo fue cambiando a medida que pasó pues, el tiempo. Básicamente hay un screenshot en cada momento que me predice o me dice en qué, pues cómo estaba el estado de la aplicación. ¿Esto qué me permite? Esta herramienta la vamos a ver en el curso, pero lo que me permite es debuguear de forma más profesional o saber el estado de cualquier parte de la aplicación. ¿Esto a qué se debe? Básicamente, Angular y RX y bueno, y Redux como tal, como patrón, nos van a decir cuál va a ser siempre el estado de la aplicación y yo podría, si un usuario tiene un bug, un problema, o nosotros igual estamos teniendo algún problema, un usuario o el estado de un usuario yo lo puedo exportar o guardar de alguna manera, digamos que ocurrió un bug, a mí me podrían mandar todo el estado actual de ese usuario, yo lo puedo emular y traer aquí a esta herramienta y traer el estado de la aplicación que tenía el usuario en ese momento, lo cual va a hacer es que me va a descargar como el estado de la aplicación de ese usuario en ese momento y voy a ver qué es lo que estaba haciendo el usuario, como si fuera una línea de tiempo. Aquí puedo ver que si yo hago más cambios o borro, hago más cambios por aquí, acá tengo activos, completados, tengo filtros, voy a chequear algunos. Entonces, si hubiera ocurrido un error, que es lo que utiliza un poco Netflix, cada vez que encuentran un bug o algo así, es muy difícil como saber en verdad dónde ocurrió el error, porque como Netflix ya es bastante grande en cuanto a su aplicación, entonces simplemente ellos por detrás simplemente guardan el estado del usuario y dicen, ok, este usuario tuvo este error o descubrimos este error que se ha replicado muchas veces, vamos a replicar el estado que tenía este usuario en ese momento y así encuentran pues mucho más fácil el error o pueden debuguear mucho pues, de manera más fácil. Además que esta herramienta es grandiosa y pues me permite ver cómo ha mutado y cómo ha cambiado a través del tiempo mi aplicación. Entonces, esto es uno de los Impresionante. beneficios. Nos preguntan por aquí cuál es la extensión, si se llama Redux DevTools de Sí, remotedev.io. sí, básicamente ustedes lo pueden Redux for Cron, si lo quieren buscar de esa manera. Uy, acá, Redux DevTools es la que estamos utilizando. La pueden descargar, sin embargo no es solo descargarla, eh, o sea, pues le dan aquí añadir a cron y demás, pero básicamente ahí es donde vamos a utilizar esta extensión que es Start DevTools, que une el estado de la aplicación en Angular con pues esta extensión para que esto se pueda, pues para que yo pueda ver esto que estoy viendo precisamente acá en esta pantalla. Si Genial. ustedes ya incorporan eso a su aplicación, ya pueden incorporar eso. Hay aplicaciones que de por sí, como juegos, utilizan Redux. Digamos, un juego básicamente tiene muchos estados, digamos, como Solitario, acá podemos ver un ejemplo, eh, que pueden saber básicamente qué carta se movió, ir atrás, ir hacia adelante. Este Tetris, que también está hecho en React con Redux, pueden saber qué cosa mutó, qué no cambió, en qué estado estaba, qué oprimió un botón, o replicar un estado anterior, etcétera, etcétera. Entonces, es de las herramientas que vamos a ver en el curso. Y básicamente, si ustedes van a los slides, pues ahí ven un video de cómo ahí también hacen el ejemplo. Y este ejemplo, nosotros vamos a desarrollar nuestra aplicación de Todoist, vamos a hacerlo un poco más avanzado. La aplicación de Todoist no es como tan compleja de hacer. Vamos a hacer un Reddit, que es un poco más complejo. Sin embargo, pues también tienen todo este código que va a quedar en el curso para que pues estén disponibles. Igual yo lo tengo en mi repositorio y lo podría simplemente pasar para que ustedes lo tengan acceso a él. En este repositorio está utilizado pues, con Storage y DevTools, no estoy utilizando nada más y tiene pues testing al 100%. O sea, todo está ya probado y testeado. Ya siguiendo con el tema, ahora, una de las cosas es que Angular, como su patrón o como uno de los pilares que tiene es RxJS.
lo utiliza en los formularios, lo utiliza en HTTP, básicamente lo utiliza como una de las fuertes bases en las que está soportado Angular. Entonces, prácticamente NGRX está soportado y mantiene muy bien la unión con observables, que básicamente es los que nos permiten manejar un flujo más complejo de datos. Y ellos, y es la extensión que vamos a utilizar, y es lo que nos preguntaban ahorita al inicio del curso, es la extensión que vamos a utilizar y la oficial. De por sí es la que el equipo de Angular soporta y la que recomienda para implementar Redux, y es una de las que es más mantenida. Hay dos, NGRX y Angular Redux, pero básicamente Angular Redux está siendo deprecada, pues porque NGRX está muchísimo pues mejor. Y de por sí hace poco que están en el Angular Connect, que es una de las conferencias de Angular que está ocurriendo en este momento. Si no estoy mal, ahorita están en vivo, o ayer se acabó la conferencia. Estuvieron dando muchos workshops y conferencias sobre cómo utilizar NGRX en Angular. Entonces, pues esa va a ser la librería que vamos a utilizar para implementar Redux con Angular, y es la que oficialmente pues está mantenida y recomendada por el equipo. Entonces vamos a entender un poco más los conceptos clave de Redux. Y otra vez, y básicamente se tienen que grabar como estos tres principios de la verdad. Pueden encontrar la documentación oficial en redux.js.org. Está básicamente esto de los que les voy a hablar ahorita, que se llama los Core Concepts, es lo que vamos a ver ya ahora. Sin embargo, si todo está en inglés, sin embargo, la comunidad hispana lo ha, pues, digamos que traducido también toda esta misma página, y es la oficial, la documentación oficial en español de Redux. Entonces lo encuentran en así es.redux.js.org si la quieren en español. Si la quieren la oficial, pues igual en inglés, redux.js.org. Cualquiera de los dos, la que les quede más cómoda a ustedes les sirve. Vamos a ver precisamente esto que son los conceptos básicos ahora mismo. Bien. Oye, antes de comenzar tengo aquí una pregunta que seguro que te interesará. Te pregunta si tienen la aplicación de Ionic con Angular, se puede incluir Redux y qué beneficios tendría. Claro, como Ionic está en base a Angular, bueno, está todavía en base a Angular, en la siguiente versión va a estar hábil para cualquier framework, para React, para Vue, para cualquier otro framework. Pero sin embargo, recordando lo que dijimos ahorita, Redux también es agnóstico al framework y se puede igual unir a Ionic. Ionic, como está ahorita en base a Angular, se puede unir también con NGRX. De por sí en Ionbook hay un tutorial de cómo hacerlo y manejar también el estado. ¿Qué beneficios tendría? Otra vez, si la aplicación va a crecer mucho, sin embargo, una aplicación móvil por su pantalla no ocurre muchas interacciones en la misma pantalla. En una dashboard de pronto sí, eh, pero en aplicaciones de Ionic o pues aplicaciones móviles, sin problema se puede implementar. Yo creería que el beneficio en aplicaciones móviles de Redux es sobre todo el escalamiento. Pues que yo puedo empezar a escalar los datos de mucho más de mejor forma, mucho mejor manipular los datos con Redux y demás. En cuanto a interacción, como les digo, en una aplicación móvil no ocurren muchas interacciones en la misma pantalla por pues, el mismo espacio y demás. Entonces, digamos que no tenemos tantas complejidades de comportamiento. En una dashboard o como en la página oficial de Netflix o algo así, pues viéndola desde un escritorio, ocurren mucho más cosas. En una pantalla móvil no tanto. Sin embargo, pues hay aplicaciones de aplicaciones. Lo que igual quiero decir es, si Ionic se puede incorporar con Redux y Angular por ende, y siempre van a tener una ventaja que es, pues vamos a mejorar toda la arquitectura de datos en la cual se está basando la aplicación. Y si lo hacen con Ionic, pues van a mejorar también esa característica dentro de su aplicación. Y luego todo el trabajo con observables y Reactive Extensions también aumentaría el rendimiento, supongo. Sí, básicamente cualquier petición de datos se vuelve un poco más rápida de por sí. Lo que he visto es que como Redux ya tiene un estado predecible digamos que de los datos de la aplicación, o mientras llegan los datos igual ya tiene un estado predecible, no nos toca esperar
digamos que en Angular el ng init, como esperar a que el componente sea cargado. En el caso de Ionic, el IonView_didLoad, esperar a que la vista sea cargada para traer los datos, sino podemos traerlos casi directamente desde Redux, desde el storage, y no esperar como a estos procesos como de carga del componente o del framework como tal para traer los datos. Entonces, por lo cual cargarían mucho más rápido. Muy bien. También con NativeScript también se podría aplicar Redux, nos preguntan. También con NativeScript se puede, de por sí, como NativeScript sí está basado, pues está también, tiene su extensión para Angular y son muy amigos de todo lo de Angular. También se puede utilizar en NGRX. Básicamente se utilizan Angular y Ionic utiliza Angular y NativeScript utiliza Angular. Pueden utilizar Redux con NGRX de forma muy fácil, y es lo que vamos a ver pues en el curso. Así que con Native y Ionic pueden incorporar con NGRX sin problema. Cristóbal parece que está un poco impaciente por ver algo de código. Nos pregunta si vamos a ver hoy algún ejemplo práctico. Sí, vamos a ver un ejemplo práctico. Solo quiero que esta primera clase igual entendamos un poco los conceptos, que igual los vamos a ir entendiendo cuando ya escribamos código, pero sí, hoy va a haber código, tal cual. Excelente, pues adelante, venga. Listo. Entonces, empecemos por el primer, y el que les repito, y que deberían interiorizar si van a programar todo con Redux, es el primer principio es la única fuente de la verdad, esa es la que vamos a llamar el storage. Y pues acá lo dicen como el estado de toda la aplicación está almacenado en un árbol, ese arbolito que vimos por acá. A ver, lo vuelvo a habilitar. Por acá. Ahí se me perdió. Ya, espera. Vamos a abrir Redux. Vamos a volver a recargar este arbolito que vimos acá en forma de gráfica. Este que está acá precisamente. Este que ustedes ven acá. Este árbol lo genera automáticamente. Obviamente si la aplicación tiene muchos más estados va a ser un árbol mucho más grande. Pero esa va a ser la única fuente de la verdad. A esto es lo que le llamamos el storage. Y es el que pues tiene toda la información actual de la interfaz gráfica, de los datos que tenga, etcétera, etcétera. Entonces, eso es a lo que le vamos a llamar la única fuente de la verdad. Bien. Y funciona de esta manera. Un poco el patrón de Redux en dibujitos funciona de esta manera. Tenemos una aplicación basada en componentes. La mayoría de frameworks ahorita se basan en componentes. Donde tenemos un lado sin Redux, donde pues digamos que cualquier cosa puede cambiar a otra y producir efectos secundarios, lo cual es difícil de buguear o de mantener. Con Redux, básicamente, estas bolitas que están acá, todos son componentes. ¿Sí? Cuando desarrollamos en Angular, desarrollamos siempre en base a componentes. Entonces, cada una de estas bolitas es un componente. Los datos, como tal, ya van a ser extraídos de la única fuente de la verdad, que se llama el storage. Estas flechitas azules, básicamente van a ser cómo capturemos o cómo vamos a extraer los datos. ¿Por qué? Porque el storage es la única fuente de la verdad y esa debería ser la única manera en obtener datos desde el storage. Así es como funciona más o menos, así es como funciona tal cual el storage. Esto podría ser un state o un estado de la aplicación. Tenemos simplemente unos to-dos o pues una lista de tareas y podemos tener uno de los estados de la aplicación o de la interfaz gráfica, que es en qué filtro tiene activo. Digamos que acá tengo un filtro que se llama Show Completed. Entonces esto podría ser el estado. Depende, como les digo, a la aplicación, pues van a haber estados más grandes. Por ejemplo, el estado de esta aplicación es una lista de tareas y el estado actual en que tenga el filtro. Hay obviamente aplicaciones que tienen muchos estados y que son los que pues vamos a ir mirando. Pero un ejemplo en código, digamos, de un estado podría ser simplemente este que estamos viendo acá. El otro principio que es importante es que el estado es de solo lectura. Bien, la única forma de modificar el estado es por medio de enviarle una acción que sea descriptible, es decir, que le diga pues qué tiene que hacer para poder así saber y debuguear cuándo y por qué ocurrió. Entonces, si nosotros vemos aquí, si yo ya voy aquí a mi log monitor, acá vamos a ver en esta parte de acá,
esta parte de acá nos da qué cosas están ocurriendo. A eso le vamos a llamar acciones. Entonces, cuando yo agrego una tarea, se produce una acción. Miren que acá se produjo la acción add, ¿sí? Entonces yo mandé una acción. Esta acción la va a interpretar una acción, una función pura, que es la que cambia el estado. Podemos ver otra vez el árbol del estado. El estado pues cambió, tiene una tarea más. Simplemente lo que va a hacer es, por medio de una acción, cambiar el estado. Pero yo no puedo cambiar el estado directamente. No puedo ir a decirle, digamos que state y modificar los to-dos. Entonces, otra vez nos devolvemos. El estado es de solo lectura. Es decir, yo solo puedo leer el estado. Si quiero cambiar algo en el estado, lo que hago es enviar una acción descriptible que me diga pues qué tiene que hacer. Y miren que las acciones son descriptibles. Es decir, si yo elimino una tarea, la acción es descriptible. Yo sé qué pasó en ese momento. Se eliminó una tarea, se agregó una tarea, el usuario activó un filtro, populé la base de datos, que en teoría pues estoy cargando una base de datos que está en local storage. Si yo digamos que activo un filtro, acá tengo la aplicación, tiene filtros de activo, completado, etcétera. Básicamente aquí me van a decir que modifique el filtro y yo puedo saber el estado, aquí un poco más en detalle, el estado anterior del filtro y el actual del filtro, o por cuál cambió. Entonces antes estaba en mostrar los activos y ahora está en show completed, por ejemplo. Y puedo igual tener el histograma pues de lo que está pasando. Digamos acá yo puedo darle clear complete, que es limpiar todas las tareas completadas, y acá me quedó la acción. Bien, entonces las cosas, o básicamente para decirle que yo quiero cambiar algo dentro del estado, tiene que ser por medio de un action. Bien, y básicamente aquí entramos a saber más, digamos que visualmente a nivel de programación, cómo se ve un action. Un action simplemente tiene un type, un tipo. ¿Qué, qué cosa va a hacer? Y luego va a tener los datos, o vamos a proveerle los datos para cambiar el estado. Por ejemplo, yo tengo esta que acá está, que es agregar una to-do, y le mando pues los datos que necesita para agregar ese to-do. Toggle to do es lo que cambia de si una aplicación está con pues ya chequeada o no. Yo le digo, quiero hacer un toggle al to do, y le digo pues el índice o el ID de a cuál le tiene que ser toggle. Igual al filtro. Entonces básicamente así van a ser las acciones. Lo importante aquí todavía no es el código, ahorita ya lo vamos a ver también en código, pero lo importante es que entiendan estos slides, que es otra vez la única fuente de la verdad. Los cambios se producen por medio de acciones. Algo así se ve como yo mando o envío una acción. Básicamente voy a tener una referencia al storage, que es a todo el árbol actual, que es donde está la aplicación. Yo tengo una referencia, siempre voy a tener una referencia al storage. En Angular vamos a ver que eso es una inyección de una dependencia, nada más. Voy a tener siempre el storage hábil. Y le digo, storage, señor storage, quiero mandarle esta acción. Y él va y cumple con, pues, digamos que realizar esa tarea. Que si fue completar un to-do, el to-do número 1, pues va y hace esa acción. Ahora, ¿quién lee esa acción? Es a lo que nosotros llamamos el reducer o acciones puras, que es el siguiente concepto. Ahora, antes de pasar al siguiente concepto, si vemos un poco otra vez nuestra aplicación con Redux, podemos ver que otra vez el storage es la única fuente de la verdad, de donde estas líneas azules básicamente obtenemos los datos, nuestros componentes obtienen los datos del storage. Si yo quiero cambiar algo en el storage, esta línea verde sería un action. Yo le digo por medio de una acción, mire, storage, quiero cambiar este tipo de dato, le mando un type o el tipo, que es lo que lo hace descriptible, agregar to-do, completar filtro, abrir el menú, desbloquear el usuario, bueno, lo que yo quiera hacer de forma descriptiva. Le envío pues ya los datos que él necesite para lograr ese objetivo, y ya, los componentes que estén escuchando a cierta parte del storage o a la que él le importa escuchar, pues se van a nutrir y van a notificar el cambio. Ya, ahora
Como les digo, los cambios, ¿quién realiza ese cambio? Si al final yo envío una acción, ¿quién es el que trata esa información y el que decide cómo hacer el cambio? Son acciones puras a las cuales vamos a llamar reducers. A eso es a lo que vamos a empezar a llamar reducers. Bien, lo que hace es recibir, y acá hay una gráfica de cómo es un reducer. Básicamente un reducer recibe una acción con los datos que pues, le hayamos enviado y lo que él hace es recibir un estado antiguo. Él recibe dos parámetros. Siempre va a recibir dos parámetros. Ni uno más ni uno menos. Siempre recibe dos parámetros. Una acción y el estado anterior. Entonces, yo tengo, por ejemplo, uy, yo tengo, por ejemplo, como teníamos acá, si yo miro otra vez el estado, mi log de acá, el inspector, el filtro, yo tenía un estado antes. Bien, tenía un estado antiguo y ahora tengo un estado nuevo. Entonces, siempre el reducer lo que va a recibir es la acción que voy a hacer y el estado antiguo de esa acción, pues al dato que yo voy a modificar. El reducer es el que va a tener la lógica de cómo modificarlo. Si hay que sumar, si hay que restar, si hay que arreglarlo en un array, si hay que hacer una solicitud eh, a una API, aunque vamos a ver que esas solicitudes se hacen de otra manera. Pero básicamente el reducer es el que hace modificaciones. Y como hace la modificación, él produce un nuevo estado. Dice, ok, tenemos un estado antiguo, recibe una acción, de acuerdo a la acción, él pues decide cómo van a manipular o cambiar pues, ese dato y produce un nuevo estado. Eso es lo único que hace un reducer. Entonces vemos que, digamos que en medio de digamos que esta parte azul sea el reducer, obtiene, tenía un estado antiguo por medio del action que se llama setFilter, o pues así se llama mi action. Le dije, hey, vaya y cambia el filtro, que básicamente es una modificación de un string, y produjo un nuevo estado. Entonces, de esa manera es que funciona un reducer. Bien, vamos a verlo pues mucho más en detalle ahorita con código. Y ya, entonces esos son los tres principios de la verdad. Si no los entienden ahorita no hay problema, no se asusten, simplemente tengámoslos en cuenta cada vez que yo hable de al menos de las palabras claves, action, reducer, storage, state, pues ya se estén familiarizando con los conceptos que voy a utilizar a medida que vaya pues, haciendo código. Eh, Cuando les diga la única fuente de la verdad, saben que me refiero al storage, etcétera, etcétera. Vamos a ir aprendiendo eso en el curso, pero es para que se familiaricen con al menos las palabras o referencias claves que voy a empezar a utilizar cuando empiece, pues ya empecemos a desarrollar código. Otra vez, ¿Te, ¿qué? Dime. te puedo parar? Claro que sí. ¿Usar Redux cambia la forma de compartir datos entre los componentes? Te pregunta Claudio y continúa. Si quiero implementar Redux en un proyecto, ¿voy a tener que compartir datos entre componentes solo a través de acciones? Sí, básicamente si hablamos un poco de cómo comparto ahora yo los datos, y otra vez vuelvo a que me parece como, o sea, si se quieren llevar algo en la cabeza, hoy al menos que sea esta imagen, eh, esta es la manera o el resumen de cómo funciona Redux en nuestros componentes. Normalmente nosotros en un componente, si hablo un poco más de Angular o de cualquier, creo, framework, un componente, pues recibe sus datos. Lo más normal es que en Angular tengamos un provider o un servicio al cual estemos pues pidiendo sus datos. Sin embargo, eso lo vamos a cambiar y va a ser directamente el storage, porque el storage va a ser la única fuente de la verdad. Y cualquier cosa que nosotros necesitemos, una acción que necesitemos, pues la enviamos como acción al storage y va a replicar el cambio. Pero sí, si la pregunta es, ¿voy a tener que cambiar el flujo de información? Sí, básicamente por eso es una nueva arquitectura de datos. Sin embargo, no es que vamos a reemplazar una cosa por otra, vamos a tener que utilizar igual providers. Si hablamos de Angular en específico, los providers o los servicios siguen haciendo su funcionalidad de toda la vida, que es básicamente pues la mayoría hacer una petición HTTP a una REST API.
van a seguir haciendo ese trabajo, pero ya no lo vamos a inyectar directamente al componente, sino vamos a conectar que los servicios alimenten el storage y el storage simplemente le va a notificar a los componentes cuando tengan esa data. Pero digamos Excelente. que sí, habría un cambio en la arquitectura de datos porque de eso se trata, de básicamente poner una nueva arquitectura de datos que pues, se Ujú. llama Redux. Te sigo preguntando otra más de ¿Sí? Sergio. Dice, ¿cómo con Redux manejo el estado de la aplicación? ¿En Angular sería necesario o recomendable? Vaya, no es... Lo leí mal. Es ¿cómo con Redux manejo el estado de la aplicación? ¿En Angular sería necesario o recomendable desactivar las detecciones de cambios? Change detection. Ok, no, o sea, seguimos manejando Angular y esas buenas prácticas de las que estás hablando ahorita del detection. Una de las buenas prácticas en Angular es solo dejarlo en on push para ciertos momentos, pero esto es como funciona Angular y sus componentes y los podemos seguir manejando tal cual. El componente no va a cambiar, el componente va a ser el mismo. Lo único es que esos datos los vamos a extraer no de un servicio, sino del storage. Pero el componente y las buenas prácticas y todo lo que hemos dedicado a aprender Angular, vamos a seguirlo utilizando sin problema. Muy bien, te preguntan, a ver si puedes definir de alguna otra manera lo que es una función pura, que no sé que he entendido el concepto. Ok, ok. Básicamente, una función pura, esta, digamos, quédense con que una función pura es aquella que no produce un efecto secundario. Eso es una función pura. Es decir, que yo al llamar a esa función tengo un retorno de lo que yo espero y no produce por allá o llama dentro a otra función, va y llama a otra, no sé, va y hace un request, va y carga un loader, no sé, no hace nada dentro de esa función, no llama a otra función o no tiene, digamos que dependencias, no debería tener. Básicamente, si yo le digo a esa función pura sume y le mando esos dos números, pues él me devuelve la suma. No debería hacer nada más, no produce ninguna acción secundaria. Si yo le digo agrégueme una tarea, eh, básicamente váyase pues esa función, pero no debería hacer nada más. Digamos, hacer lo que se le llama funciones puras. Eh, Tienen un objetivo fijo con un valor de retorno fijo o pues predecible y no producen una acción secundaria o efectos secundarios o efectos colaterales, si lo quieren llamar de esa manera, lo cual hace que sea muy fácil de testear. Eso, digamos que a manera de los que desarrollan o hacen pruebas unitarias, hacen que probar reducir sea como una bendición porque pues son retornos muy sencillos de probar. Excelente, es todo. Puedes continuar, muchas gracias. Ok, listo. Ahora, bueno, lo que les decíamos casi ya, y lo repito de nuevo, en GRX es como la mejor extensión o la mejor forma de implementar Redux para Angular. Sin embargo, se puede hacer sin NGRX, pueden utilizar directamente Redux como tal, eh, pero la que mejor se acopla y tiene observables y se une muy fácil a los subscribers y demás, pues es esta que vamos a ver en el curso. Pues son extensiones reactivas de Angular. Ahorita miramos que tiene no solo el storage, aunque es la más importante y es en la que las otras se basan, tiene pues algunas otras características. Una de las que vamos a ver sí o sí en este curso y en las que más me voy a enfocar es en el storage y en el storage DevTools. Luego voy a ver si podemos, si todo nos va bien, pues alcanzamos a ver los effects y entity. Pero igual no se preocupen por las demás librerías. Desde que ustedes entiendan bien el storage, es lo importante. Es lo más importante. De resto, pues ya son como, digamos que, aderezos que se le ponen allá a Redux. Ustedes pueden agregarlo en un proyecto sin problema. Si ustedes crean un proyecto hoy, ahorita con el pues, Angular Client, digamos con app ngrx, lo crean pues con su ngClient, simplemente lo pueden instalar de esta manera. npm install ngrx store. Y ya, la instalación es bastante sencilla. Eh, pero a nivel que vayamos avanzando vamos a ver pues cómo se configura, etcétera, etcétera. Pero tampoco no es nada complejo. Aún acá ya les mostraba. Y vamos a iniciar con lo que nos están pidiendo, que es ya pues un proyecto.
iniciar con un proyecto, ver todo esto de los que les estoy hablando, digamos que en código. Bien, hoy vamos a hacer un ejemplo con código. Lo que voy a ir desarrollando ya está, es decir, si tienen algún problema o si me quieren seguir ahorita en línea, eh, pues aquí ya está lo que yo voy a desarrollar ahorita. Y pues está aquí, se llama github.com SQLT Redux Angular. Bien, este repositorio es lo que voy a explicar ahorita como tal. En esta aplicación va a ser pura, es decir, va a ser Redux puro, no va a utilizar Angular para seguir entendiendo los conceptos, pero vamos a hacer un action, vamos a hacer un storage, vamos a hacer un reducer, solo el Redux como aplicación. No vamos a tener interfaz gráfica, va a ser una aplicación en consola, o sea, vamos a ejecutarla con Node en consola, pero vamos a crear nuestras primeras actions, nuestro primer reducer, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer Redux puro, no, nos vamos a olvidar un poquito de Angular por ahora y vamos a hacerlo para entender las bases. Entonces, si me quieren seguir, se crean una carpetita nueva. Voy a cerrar un poquito lo que tenía abierto por acá. Y voy a aumentar el tamaño de mi... Creo que ya está bien. Listo. Entonces voy a abrir una carpeta nueva. mkdir Redux Angular. Aunque no va a tener Angular, solo es como para que tenga el mismo nombre del repositorio. Pero pues bueno, voy a llamarla puro, Redux puro. Entro a mi repositorio, pues a mi carpetita. Ay, me entré a la que no era. Ya. Entonces, pues tengo una, o sea, no he hecho nada del otro mundo, solo creé una carpeta que no tiene nada por dentro. Bien. Eh, Pueden iniciar el proyecto con estas dependencias. Vamos a utilizar poquitas dependencias, o sea, pues como les digo, solo vamos a utilizar vamos a hacerlo con TypeScript, porque la vida es mucho más fácil y sencilla con TypeScript. Entonces vamos a correr los ejemplos que vamos a hacer, pues los vamos a necesitar a TS Node para correr nuestro ejemplo de TypeScript en Node. Vamos a necesitar de TypeScript y vamos a utilizar el core de Redux, la librería oficial o la nativa, por decirlo de alguna manera, pues de Redux. Bien, se pueden, si me están siguiendo, uy, esperen que otra vez me confundí de... Ya. Si me están siguiendo ahorita en vivo, simplemente pueden copiarte digamos que este archivo, que es el package.json de un proyecto, y pues ya, entonces voy a hacerlo. De por sí voy a hacer simplemente un np init para que me inicie pues un package por defecto. Creo que no le di JS al final, otra vez. Yes. Así que si ustedes ven, ya tengo un archivo, package.json. Voy a abrir este proyecto ya pues en una carpetita. Aquí lo voy a buscar. Bueno, creo que es más fácil si le hago code y me abre el proyecto ahí. Listo. Entonces, aquí tengo un archivo package.json. Voy a reemplazar ese archivo package.json por el que tengo en el slide ya preparado. Y vamos a llamarlo como se llama el nombre del proyecto. Redux. Ya, recuerden, no necesitamos nada más. Necesitamos solo tsnode para correr el proyecto, TypeScript y Redux. Bien, como ya tienen un package.json y como estamos utilizando TypeScript, necesitamos solo una configuración pues, de TypeScript en general. Como necesitamos que compile TypeScript, etcétera, etcétera. Bien, entonces se crean el archivo tsconfig, así lo vamos a llamar, tsconfig.json. Vamos a llamarlo tsconfig.json. Y vamos a poner las reglas que están aquí en el slide. También están en el repositorio, si las quieren copiar y pegar, no hay problema. Digamos que esto es boilerplate pues, de un proyecto compilado con TypeScript. Listo, tenemos nuestro package.json que tiene nuestras dependencias, tsnode, TypeScript y Redux, y tenemos a tsconfig. Nada más. Si ya lo tienen, simplemente instalan las dependencias con npm install
y ya. Recuerden que si quieren subir esto a un repositorio o algo, recuerden crear su archivo .jquignore y pues ignorar lo que deban como node modules. Por ahora pues no voy a hacer nada de repositorios porque ya está el repositorio de este mismo proyecto, pero si ustedes lo quieren hacer, recuerden ignorar node modules y crear su proyecto gitignore, digo su archivo gitignore. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro package.json, tsconfig, y ya tiene las dependencias que nosotros le pedimos, que son solo 3. Bien. Para probar que todo les haya servido de una forma correcta, voy a crear un index.typescript. Bien, un index.typescript. Voy a escribir una palabra como console.log. Como funciona. Esto. Bien. Y vamos a correr este archivo index.typescript en consola. Ahora, va a haber un pequeño cambio o una manera peculiar de correr pues el archivo index.typescript, y es que para eso necesitamos tsnode. tsnode se puede instalar de forma global en la, pues digamos que en su configuración y su máquina, y lo pueden correr y compilar con tsnode. Sin embargo, como yo no lo tengo de forma pues general en la máquina, porque solo lo quiero para este proyecto en particular, y si lo están haciendo tal cual de esta manera, la forma de correrlo simplemente es buscar el archivo tsnode pues dentro de su carpeta node modules y correr el archivo. Entonces vamos a hacerlo despacio aquí, básicamente. A ver, le di el comando que no era. Acá. Entonces básicamente, si ustedes ya se instalaron las dependencias, va a ir a buscar tsnode pues para correr este archivo index TypeScript. ¿Qué quiere decir? Que si lo instalan de forma global, simplemente tendrían que correr tsnode index.typescript. Esto si lo instalan de forma global. Pero si no, como yo lo tengo en este momento, porque no lo quiero en forma global, pues simplemente buscan el archivo y ya, que está en esa ubicación. Si ustedes le dan Enter, debería simplemente pues compilar, básicamente correr un archivo de TypeScript en Node. Y ya, así es como vamos a trabajar hoy. Bien, entonces cada vez que yo les diga vamos a compilar, es que estoy corriendo tsnode y le mandé a correr este archivo TypeScript en Node. Bien. Me perdí un momento porque no te vi hacer el npm install. Sí, ya lo hice. De pronto, como eran solo 3 librerías, lo hizo muy rápido. Y como tengo un internet rápido precisamente para estas clases, entonces debió haberlo instalado de Debería forma estar eficiente. contestando alguna pregunta, ¿de acuerdo? Bien, ahora, por si las dudas, ¿qué versión de Node tengo? Ustedes pueden, les aconsejo de las 6 hacia arriba, no hay problema. eh, Mejor dicho, no van a tener problemas estando de las 6 hacia arriba. Si tienen la 6, la 7, la 8 o la 9, que salió hace poquito, no hay problema, lo van a poder correr. Yo tengo la 8.5.0, pero si tienen la 6 hacia arriba, no hay problema, les debe correr. Si tienen la 5, es mejor que se pasen al menos a la 6. Bien. Entonces, si esto les funciona bien, ya tenemos como el proyecto ya para empezar a trabajar. Recapitulo un poquito, ¿qué hice? Simplemente pedí estas 3 dependencias que no les debe costar mucho instalarlas porque pues son solo 3 dependencias, no hay nada más. Y ya, estas que solo van a ser dependencias de desarrollo y estas que ya es la dependencia real que necesitamos como tal, que sería Redux. Bien, nada más. Y pues bueno, la configuración que la tienen en slide de tsconfig para pues, saber cómo se debe compilar TypeScript y ya. Y básicamente correr el archivo con esto si lo instalan solo para con su proyecto, si lo instalan de forma global, solo corren tsnode index.typescript. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Como ahí nos dice, funciona, todo está bien. Vamos a empezar. Yo me voy a guiar en, pues, un poco los archivos que ya tengo preparados para pues, dar la clase. Lo primero que vamos a hacer es definir una acción. Y en estas primeras, ahora voy a llamar a este app.1.typescript. Vamos a crear este primero. Ya me voy a enfocar solo en este archivo. Nada más. Voy a hacer un poquito más de zoom. Ya. Voy a definir lo que conocemos como acción.
Bien, una acción es lo que yo le voy a enviar al storage, que va a ser interpretado con un reducer y pues cambia el estado de la aplicación o hace alguna modificación. Una interfaz que tiene. Voy a crear que va a ser string y luego vamos a tener un payload que básicamente es como la información que yo quiera añadirle, que puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Puedo enviarle un objeto, un ID, bueno, cualquier cosa. Por ahora le voy a decir que es tipo any, aunque es bueno ser estricto con los tipados de datos, pero por ahora solo necesito que el action tenga un tipo, que va a ser lo que me va a escribir una acción, y un payload que va a ser los datos que yo le quiera enviar, que va a ser opcional. No va a ser necesario o obligatorio enviarle datos a esa acción. Vamos a crear una interfaz para crear un reducer. Interface. Para crear un reducer. Nuestro reducer, voy a copiarlo y lo voy a explicar. Entonces, recuerden esto es un poquito de TypeScript, estos son los genéricos, si no recuerdan un poco de TypeScript, esto lo que hace es que cuando yo implemente un reducer con esta interfaz, el tipo de dato de retorno va a coger automáticamente el tipo de dato que esté trabajando. Es decir, si le cojo un string, dinámicamente pues va a retornar y va a entender que es un string, un number, lo que sea. Bien, pero no es que vaya a ser tipo any, sino que el dato que yo esté trabajando lo va a tipar automáticamente. Pero bueno, lo importante de este reducer es dos cosas. Yo quiero una acción que reciba un estado y reciba, quiero un reducer que reciba un estado y una acción. Recordemos un poco lo que vimos aquí en este slide para entender bien el reducer. Un reducer que recibe, un reducer recibe una acción y un estado antiguo. Una acción y un estado antiguo. Es más, a este le podemos llamar, para que no se nos olvide, old state. El estado antiguo y la acción. No importa en qué orden, puede ser primero la acción y el old state, no importa. Lo importante es que reciba esos dos parámetros. Un estado anterior y la acción que va a realizar. Eso es un reducer. Miren que la acción es pues de tipo action, que es la interfaz que acabo de definir aquí arriba. Listo. Finalmente voy a crear un reducer. Bien, entonces este reducer, ¿qué tiene? Voy a crearlo un poco más sencillo, o sea, voy a crear esto como si fuera una función para que se entienda de mejor manera. Básicamente lo mismo que tengo acá es una función que recibe pues un estado, o pues un estado y una acción, y una acción, action. Bien, ¿qué es lo importante? Acá puedo decirle el nombre del reducer, pues voy a poner reducer. Ya, entonces voy a ponerle. Básicamente esto de acá es lo mismo que estoy interpretando acá, solo que aquí estoy utilizando pues ECMAScript 6, que es creando una acción, y estoy tipando mi acción con la interfaz que tengo acá. Bien, es digamos que lo único que estoy haciendo ahí, pero básicamente es una función que recibe un estado y una acción. Ahora, un reducer, ya entrando un poco a lo que hace, digamos que esta cajita verde que tenemos acá, es modificar el estado. Es decir, el estado que nos llegue, que por defecto voy a decirle que va a ser un number, que está en 0, y voy a enviarle una acción que todavía no sabemos cuál es, pero básicamente lo que hace es devolvernos un nuevo estado. Bien, hasta ahorita solo el reducer está devolviendo el mismo estado que le enviamos. Todavía no hemos hecho ninguna lógica, pero aquí adentro va a estar la lógica para producir el nuevo estado. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener. Por ahora solo quiero un reducer que me reciba lo que debe recibir un reducer, que es el estado y el action, y él siempre me tiene que retornar algo. Pues miremos otra vez un poco
la gráfica, state, pues me retorna de esta manera. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. De este último bloque, ¿no? Sí, Pero bueno, hasta ahora lo que has hecho es bastante, casi sí, como una declaración, ¿no? exacto. De, no hemos implementado ningún comportamiento, ninguna lógica. Bien, entonces simplemente voy a, entonces ahora a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo y miren cómo funciona. Pues digamos que aquí tengo mi reducer o mi función reducer. Bien, ¿qué me recibe? ¿Qué debe recibir? El estado antiguo. Digamos que yo aquí voy a hacer una aplicación de contador, una aplicación de que pues cuenta de uno en uno o de dos en dos, como que nosotros lo vayamos a modificar. Y vamos a manejar todo el estado, digamos, de esta aplicación, pues con Redux. Entonces, lo que hago es, tengo un reducer donde le envío el estado inicial de la aplicación, mi contador va a iniciar en cero y pues le va a enviar cualquier acción. Por ahora no tengo una acción, se la va a enviar en nulo. Pero ¿qué es lo importante que tiene el reducer? Que siempre me devuelve un nuevo estado. Por ahora no tengo ninguna lógica, entonces me debería retornar pues el mismo estado que yo le envíe, es decir, pues el cero. Es decir, si le envío 2, me envía 2. Básicamente estamos haciendo una función que retorna el mismo parámetro que le enviamos. Pero si eso está claro, podemos avanzar de forma mucho más rápida. Entonces vamos a ejecutar Una esa... cuestión por aquí, sí. Sí, Tenemos la interfaz o la interfaz que tenemos en el reducer. Es una interfaz que realmente lo que hace es declarar una función. En esta interfaz no declara un objeto, ujú. sino que está declarando una función que tiene unos parámetros y devuelve un tipo de dato, ¿no? Sí, básicamente lo que tenemos en este reducer o en esta interfaz es como un protocolo, ¿no? Una interfaz, recuerden que es como un protocolo eh, para que no se nos olvide de alguna manera implementar estos dos parámetros. Entonces, yo le digo, quiero implementar pues esta función que siga como con estos lineamientos y le digo que va a ser de tipo number, por lo cual pues acá tengo una función que yo sé que mi retorno también tiene que ser de tipo number. Esto es súper clave. El retorno no puede ser de un tipo diferente de dato al que yo le envío. Es decir, si yo le envío un number, me retorna un number. Si yo le envío un string, me retorna un string. Si yo le envío un array, me retorna un array. Si yo le envío un tipo person, que nosotros hayamos pues creado, un objeto de nosotros, me retorna un tipo person. No retorna algo diferente. Siempre retorna el mismo estado o básicamente la misma propiedad que nosotros le enviemos va a ser del mismo tipo de datos. Eso es muy importante porque es lo que permite a, digamos que a Redux saber de alguna forma predecible qué es lo que al menos que va a retornar. Bien, y que no va a mutar, etcétera, etcétera. Entonces, Ujú. si yo, Y esto es algo propio de Redux, en fin, uh-huh, ¿no? sí, exacto, ese es uno de los principios, si ya hablamos a nivel de programación, el reducer siempre va a retornar el mismo estado pues que nosotros tengamos. O sea, el mismo tipo de dato. Nosotros tenemos aquí otra vez un antiguo estado que digamos es, en este momento tenemos un número, él hace el cambio, pero no va a producir algo diferente al tipo de dato. Es decir, si yo tengo un contador, estaba en cero, lo mando por el reducer, digamos que yo le dije, aumenteme en uno, me produce un nuevo estado, pero del mismo tipo de datos, es decir, el mismo número, pero pues aumentado en uno, en dos, entonces lo que yo ya le haya puesto, pero me produce el mismo tipo de dato que tenía, pues que tiene esa estructura. Muy bien, y hasta ahora nuestra aplicación, digamos que puede manejar cualquier tipo de datos, Sí, puede manejar cualquier pero tipo de realmente datos. sí, o sea que podríamos utilizarla para, para utilizarla, o sea, con en cualquier ámbito esto que estás Uh -huh. desarrollando ahora aquí. Exacto, exacto. Entonces miren que si yo ejecuto este archivo, que ya sabemos cómo ejecutarlo, recuerden el archivo tsnode, que es el que compila mi archivo TypeScript, tengo la respuesta cero. Bien, o sea, ¿qué significa? Que si yo le envío 34,
pues me debe retornar 34. O sea, no estamos haciendo ahorita, no estamos haciendo nada del otro mundo, pero es importante entender cómo funciona o cómo está estructurado un reducer y cómo está estructurado un action. Bien, un reducer, otra vez, recibe dos parámetros, el estado anterior y un action. Bien, y el reducer, ¿qué me retorna? Me retorna el mismo tipo de datos. Y bueno, no hemos colocado ningún, pero como no hemos colocado ninguna lógica, por defecto me retorna el state. Y eso también es súper importante. Cuando el reducer no encuentra ninguna lógica dentro de él, por defecto siempre tiene que retornar el mismo estado. ¿Sí? Entonces, si acá hay una lógica que estemos colocando y no, digamos que dio error o básicamente no encontró alguna forma de solucionarlo, el por defecto va a retornar el estado sin cambios. Es decir, como no tenemos ninguna lógica, el antiguo estado era 34, como no encontró cómo resolver esa lógica, porque no hemos puesto ninguna, por defecto me retorna el mismo estado, es decir, pues, el mismo 34. Bien, y eso también es por definición un reducer. Un reducer por defecto, si no encuentra cómo solucionar, cómo modificar o cómo mutar pues, ese estado, va a retornar el mismo estado sin modificaciones. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, porque un reducer siempre va a tener un retorno por defecto que es el estado anterior sin cambios. Bien. Dos preguntas por aquí. Primero, llama la atención, Néstor, que no estás utilizando todavía la librería. Sí, no. Quiero primero que pues, que entendamos esto como en la forma, porque Redux, si ustedes lo miran, no es tampoco tan complejo. Es apenas, no estoy hablando nada del otro mundo, es una acción que recibe dos parámetros. Digo, es una función que recibe dos parámetros. Entonces, miren que tampoco es tan compleja la arquitectura de Redux. Pero vamos a ver que, bueno, ya las librerías sí nos van a ayudar en unos patrones que vamos a ver más adelante. Pero sí vamos a utilizar en el ejemplo final la librería oficial de Redux. Muy bien, la otra es si es normal que el estado pueda ser de cualquier tipo en una aplicación normal, o es algo que has hecho tú para este ejemplo. El estado, cuando la aplicación empieza a crecer, cada, digamos que cada dato puede tener su mutación de estado. Es decir, es donde, así como tenemos módulos, podemos tener muchos reducers, que ya vamos a ver cómo dividirlos pues para toda la aplicación. Pero si yo tengo una aplicación que modifica solo un número o un counter, en este caso, pues el estado va a ser tipo number. Pero luego ya para aplicaciones que vamos a desarrollar con Angular, vamos a mirar que el estado es como el arbolito que estábamos viendo de la aplicación de Todo's. Tiene un estado en general, pero hay unos mini estados o reducers que se encargan de cada parte de un mini estado, cada quien se encarga de una parte en específico. Si yo tengo una red de tareas, entonces hay un reducer que se encarga de administrar o de manipular el estado de las tareas. Hay un reducer que se encarga de manipular el filtro. Hay un reducer que se va a encargar de manipular el estado de login, etcétera. Va a haber un reducer para cada cosita que al final todos se combinan y forman el estado o el árbol global. De acuerdo, es todo. Muchas gracias. Puedes continuar. Sí, se quedó claro, ¿sí? Sí, sí, está todo claro. Listo. Entonces, vamos a seguir. Voy a dejar este ejemplo ahí, es decir, esta primera versión. La vamos a dejar hasta aquí y vamos a construir nuestro segundo ejemplo basado en este primero. Entonces, simplemente app2.typescript. Bien, voy a copiarme y pegarme tal cual lo que hemos desarrollado para no perder lo que hemos desarrollado. Y vamos a agregarle más cosas. ¿Listo? Ahora sí vamos a crear lógica dentro de nuestro reducer. Bien, vamos a empezar a crear cierta parte de lógica que vamos a, pues, a empezar a administrar. Entonces voy a ponerle un nombrecito a este reducer. Voy a llamarle count reducer para que tenga, pues para que sepamos que este reducer pues es de un contador. Entonces vamos a hacer la lógica de negocio como si fuera un if. Bien, o sea, si ustedes miran, hasta ahora no hay nada del otro mundo, todo es normal. Lo que sí es que recibe una action.
Y esa action, como está tipada, sabemos que tiene un tipo. Y ese tipo es string. Entonces voy a hacer una declaración acá, que es, voy a recibir el action type. Y si el tipo es igual a a un valor clave que se llama increment, va a hacer lo siguiente. Es decir, va a retornar el estado en +1. Digamos que eso es lo que va a hacer. Si yo le digo, le envío la acción con tipo increment, va a retornar un nuevo estado, pues con ese incremento que por ahora, por defecto, el estado de incremento va a ser pues 1. Bien, ahora miren que si no coincide con ese increment, por defecto me va a volver el estado anterior. O sea, no va a producir ningún cambio si el tipo no es increment. Bien, así que vamos a producir esa acción. Voy a crear aquí una acción, digamos action increment, que va a ser de tipo action. ¿Qué significa que sea de tipo action? Que pues que tiene que tener mínimo type. Y payload es opcional, pero mínimo debe tener type. Así que yo le voy a decir que type es igual a increment, a la palabra clave que yo esperaría encontrar. Bien. Y ahora, ¿cómo ejecuto esta acción con mi reducer? Entonces, básicamente, yo tengo, ok, listo. Voy a enviarle un estado, digamos que anterior, puede ser 0, pero esta vez le voy a decir a mi reducer que, pues, implemente esta acción. Es decir, otra vez, volvamos aquí a nuestra figurita, le envío una acción, le envío mi estado anterior, el reducer por dentro lo que va a hacer es, bueno, ok, esa acción es de tipo, o pues su valor clave es increment, si sí lo es, aumente en 1 el estado. Si no lo es, por defecto va a retornar el estado antiguo sin cambios. Bien, entonces si yo tengo, por ejemplo, el 12 como estado antiguo y le digo, bueno, sobre el 12 voy a implementar, pues va a mandar a ejecutar esta acción que se llama action increment y pues vamos a ver qué resulta de eso. En teoría debería resultarme un 13, es decir, pues esa como concuerda este increment, pues aumenta en 1. Bien, vamos a compilar y a probar. Uy, tengo un error. Ok, acá. No encuentro reducer porque acabamos de cambiar con reducer por reducer. ¿Listo? ¿Ya? Entonces con reducer, que es el reducer que está aquí definido, lo compilo y tengo un error. No se puede leer la propiedad type de nulo. Ok. Acá tengo otro error. Este error sí es uno normalito. Yo le estoy enviando acá un nulo. Cuando la acción es nula, yo debería tener pues también una forma de retornar el estado en cuanto a errores. Eso es básicamente un if que yo digo que si no le envío ninguna acción, también me retorne el estado anterior. Bien, esto es más que todo para prevenir errores. Si yo le enviara un null a un reducer, ¿cómo debería reaccionar? Entonces, por defecto, como, hey, si no es nada, entonces como que también retorne el estado anterior. Vamos a ver si ya me compila. Listo. Entonces, cuando le envié el 34, como no encontró y pues la acción es nula, me va a retornar el estado anterior, es decir, no va a producir ningún cambio. Ahora, para el 12, yo le dije, mire, este es su estado anterior, y le dije, le envié una acción que concuerda con la acción que pues yo estoy esperando aquí dentro de mi reducer, es decir, que es de tipo increment. Como coincidió, pues cambió y mutó su estado, le sumó pues 1, y pues ahora el nuevo estado que yo espero sería un 13. Entonces básicamente paso por toda esta gráfica. Le envié una acción, tengo un estado antiguo, el reducer mira cómo operar ese nuevo estado y produce uno nuevo. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda, no. No, no, puedes continuar. Bien,
Entonces miren que otra vez, si hablamos un poco de Redux, y pues esto básicamente no es nada muy complejo, son unos if y ya, y para de contar. Es más, si yo le envío ahora una acción que no esté concebida dentro del reducer, por ejemplo, yo quiero enviar una acción que sea decrement, o sea, pues, le voy a enviar la palabra clave decrement. Si no estoy mal, se escribe de esa manera, sí. Bien, entonces tengo una nueva acción y le voy a llamar action decrement. Bien, pero el reducer no sabe cómo operar esa acción. Así que así yo le envíe action decrement. Digamos que ahora yo envío un 100. Yo que esperaría que me retorne el mismo 100. ¿Por qué? Porque él no encontró dentro de su lógica cómo operar un action que tiene pues su tipo o su type en decrement. Bien, entonces como no lo encontró, él va a retornar su estado por defecto. Entonces, básicamente siempre que no encuentre cómo operar algo, tiene que devolver el estado por defecto. Por ejemplo, aquí cuando le enviamos una acción en nulo, tiene que retornar el estado por defecto. Cuando no encontró cómo operarlo, pues retorna el estado por defecto. Bien, vamos a ver si funciona. Entonces, si yo voy a limpiar mi pantalla para que vean siempre lo último. Entonces, ¿qué tengo? Entonces, cuando envié la acción en nulo, ¿qué pasó? Pues me devolvió el estado por defecto, no lo cambió. Cuando sí encontró la acción de cómo operarlo, pues mutó el estado y lo cambió. Acá sí hay una acción, pero no encontró tampoco cómo operarla, entonces me devuelve pues el mismo. Si yo quisiera saber pues cómo operarla, pues nada, pues le digo aquí que si la acción es decrement, haga un -1. Podría ser de esta manera. Entonces, si la acción es de tipo decrement, pues en vez de hacer un aumento, hago un -1. Entonces, en esta ocasión, ahora sí yo espero que como yo ya le coloqué la lógica, pues él opere de esa manera. Es decir, debería ser 99. Vamos a volver a correr. Entonces tenemos 34, que fue cuando le enviamos una acción en null. 13, que fue cuando le enviamos una acción y le dijimos incrementese. Y 99 cuando le colocamos una acción que dijo decrement. Pero por cada acción nos tocó pues colocarle, digamos que su lógica de negocio. Ahora, ¿qué pasa con las acciones que no precisamente pues el dato de acá va a ser estático? Es decir, yo quiero incrementar por un número que yo le diga. Si yo lo quiero incrementar por 8, yo quiero enviarle ese 8, quiero enviarle ese 9, quiero decir que quiero que decremente ese counter, no me reste esencialmente en 1, sino me reste esencialmente en lo que yo quiera. Para eso tenemos a payload, que es de tipo opcional. Bien, yo podría enviarle una nueva action, vamos a llamarla plus, y decirle pues que se llame plus. Bien, plus. Otra vez, plus en mayúscula, ya. Y esta vez no le va a enviar solo una acción, sino unos datos, payload. Digamos que yo quiero enviarle 12. Pues yo soy el que ahora decido cuánto va a aumentar. De nuevo, si yo voy y le digo, ahora tengo el 123, le envío un action plus, ¿qué debería esperar por defecto? El mismo 123. ¿Por qué? Porque el reducer no sabe cómo operar esa nueva acción. Por defecto me retorna el mismo estado. Entonces me retorna 123. Vamos ahora a programar esta nueva, pues digamos que esa nueva acción. Entonces aquí colocamos un plus. Bien. Y lo que yo hago es, básicamente, ahora le digo al state, digamos que como es un plus, le voy a decir sume, pero esta vez sume por el dato que me haya enviado el action. Es decir, entonces voy y le digo action.payload, que vaya, pues, y lo sume. Pues yo sé que aquí le estoy enviando un integer, después vamos a ver que vamos en verdad a poder tipar este payload, no que sea tipo any, sino que sea dinámicamente tipado, para saber que en verdad es un número. Por ahora, pues igual nos funciona bien de esta manera. Entonces, ahora que tenemos, que si yo le envié aquí, a ver, digamos que yo le sumo 2,
Entonces, si tengo aquí 123, la suma debería dar pues 125, ¿sí? Ya yo estoy decidiendo y le estoy enviando un, digamos que un parámetro, que es este payload. Van a ver este payload muy frecuente porque así es como se envían los parámetros. Yo puedo enviar un array, bueno, muchas cosas dentro del payload. Lo importante de un action es que siempre tenga el type, que es el que va a describir qué va a pasar. El payload si lo tiene, si no, pues simplemente hace la acción que necesita. El reducer es el que finalmente decide pues su lógica y pues la ejecuta. Recordemos, si no encuentra cómo operar algo, sea un action en nulo o no encuentro pues su type como tal para operarlo, retorna el mismo estado. Bien, por defecto siempre debe retornar el mismo estado si no encuentra cómo. Si vuelvo a operar, pues ahora tengo un 125, es decir, sumo este 2 que yo le envié como payload. Bien, ahora, esto lo pueden ver como, pues, ok, un reducer es un montón de if, entonces sí, y pues eso es toda la lógica de negocio. En realidad sí y no. Sí es un montón de if eh, y básicamente se va a comportar de esa manera. Hay una mejor estructura en TypeScript para manejarlo, que es un switch. Sin embargo, pues digamos que un switch es una estructura muy parecida al if, básicamente es como un condicional, pero pues a nivel de código es mejor estructurada. Entonces vamos a cambiar esto a un switch. Bien. Sin embargo, voy a ponerlo acá. Es el mismo ejemplo que yo tengo acá. Ya. Entonces, aquí yo hago un switch. Le digo, bueno, si la acción, pues voy a evaluar el type, que es el que siempre me llega. Si es increment, pues entonces haga este retorno. Si es decrement, haga este retorno. Si es plus, haga este retorno. Si no encontró ninguno, otra vez, el default es state. Bien. Entonces esto nos va a funcionar de la misma manera, pero pues no es un if, sino un switch. Ahora, un reducer es un switch grandote, es decir, si yo tengo más acciones, básicamente se vuelve un switch con muchos casos o muchos cases. Sí, efectivamente, un reducer es la lógica de negocio del reducer se vuelve un switch grande, básicamente, con toda la lógica de negocio por medio de acciones ejecutables. Vamos a ver que esto no lo que nos permite es poder controlar cualquier cambio o mutación del estado por medio de acciones que son descriptivas. Vamos a ejecutarlo, no debería tener ningún error, debería seguir funcionando igual. Simplemente pues, lo cambio por un switch. Funciona de forma igual, es decir, cuando está entre 4 me devuelve el estado por defecto. Plus, que lo digo, increment, que lo que hace es aumentar en 1, pues era de 12, lo convirtió en 13, 100, decrement, era 100, lo volvió a 99, y este que yo ya decido por medio del payload cómo enviarle pues, la acción. Y eso es básicamente un reducer. Recibe un estado antiguo, una acción que describa qué cambio va a pasar y pues retorna o muta digamos que el nuevo estado de acuerdo a eso. Si no encuentra cómo reaccionar a una acción o a un caso de negocio que no se haya incluido, por defecto retorna al estado antiguo. Y ya, entonces eso básicamente es pues el reducer. Hasta ahí. No sé si hasta que hay alguna duda antes de cruzar al siguiente ejemplo. Tengo alguna duda por aquí, pero te voy a dejar continuar porque ya nos hemos alargado un poquillo, entonces así Sí, eso me di cuenta. continuamos. Bueno, una cosilla que tengo que yo creo que mejor verla ahora. Dentro del reducer puedo llamar a otras funciones para procesar la lógica. No. Básicamente, esa es una de las también reglas claras de un reducer. Y es, yo no puedo llamar funciones aquí dentro. No puedo producir acciones colaterales. No, precisamente para eso se hace que, o eso es lo que hace que un reducer sea una función pura y predecible. Yo no puedo básicamente hacer que llame algunas otras acciones. No, no es bien debido y no se debe hacer. Y vamos a ver que la mayoría de cosas son muy simples. Vamos a ver que a medida que todo se reduce
a ciertas cosas, a manipular una lista, manipular estados, manipular un login, manipular un simple counter, no se necesita de mucha lógica porque se vuelve muy puro cambiar básicamente cualquier estado y no se necesita de mucha lógica por mucho de hacer unos recorridos y demás, pero no necesitan de una lógica muy compleja para hacerlo. Genial, pues continuemos. Bien. Eh, ok. Lo importante en estos dos básicamente ejemplos que estamos viendo acá es bien cómo funciona o cómo actúa por dentro un reducer, es decir, esta caja verde, eh, cómo llega a describir su lógica de negocios, simplemente pues por medio de la acción que yo le envíe, que tiene un type, básicamente, es que reacciona. Si no sabe cómo reaccionar, devuelve el estado por defecto, pues el mismo estado anterior. Bien, yo creo que ya mañana, para no introducirles más efectos complejos o más cosas o más teoría de la compleja, vamos a seguir con este mismo ejemplo mañana, donde vamos a implementar ya el storage. Un storage que es el que guarda que va a ser la única fuente de la verdad y que es el que sí me va a guardar todos esos cambios que estamos produciendo, que son los que producen los reducers, van a ser guardados en un storage. Ya que entendiendo eso, simplemente en el ejemplo 4, en el counter 4, lo que pueden ver aquí en el repositorio, ahí sí voy a utilizar directamente Redux y vamos a hacer el mismo ejemplo, pero utilizando la interfaz nativa de Redux. Sin embargo, vamos a crear primero nuestro propio storage, que es lo que vamos a ver ya en la siguiente clase, para explicar bien cómo funciona el storage y cómo básicamente ya con este mismo ejemplo podemos hacer uso de un storage o una única fuente de la verdad. Luego utilizamos Reducer y ya con eso podemos empezar a implementarlo directamente en Angular. Si esto está bien entendido, miren que al final no es tan complejo, pero sí es los hitos o las cosas son bastante claves. Es decir, un reducer envía un estado antiguo y una acción. Si no sabe cómo operarlo, debe retornar el estado anterior. Para operarlo, pues recibe un action, que básicamente es un switch grande o un montón de if, donde pues deduce su lógica de negocio. Entonces, sí, esto... Sí, ¿Aló? ¿Me bueno, escuchan? Sí. sí, te escuchamos. Bien, Pues entonces, muy bien, yo creo que los conceptos que hemos visto hasta ahora han quedado bien claros y así vistos en el código, pues resultan bastante sencillos. A ver, luego... sí, una de las cosas que hay que tener claras, y lo vamos a ver también en la clase de mañana, es que Redux sigue siendo un patrón sencillo de datos, por eso digamos que implementarlo nosotros mismos con código de nosotros mismos sin ni siquiera utilizar Redux como la librería es muy fácil de implementar. Vamos a ver, es que tiene unas funcionalidades que sí nos ayudan muchísimo y luego en GRX tienes un montón de cosas para que sea muy bien integrable con Angular, pero el núcleo de lo que estamos hablando es muy sencillo, es bastante sencillo, es lo que estamos viendo pues en las clases o lo que vemos ahorita en código. Entonces, sí, hasta ahí hay alguna pregunta. Sí, ahora tengo un par de preguntillas, ahora te las paso. Permíteme antes que nada comentar un poco sobre este curso, aunque ya hemos mencionado que el curso continúa, que el contenido del curso pues es básicamente para aprender a utilizar todo este patrón y estas librerías dentro de las aplicaciones realizadas con Angular. Y bueno, ahí en Escuela IT tenéis próximos días en clase con Nicolás, continuando con esta dinámica en la cual hacemos clases en directo, en la cual pues también estamos a disposición para ir respondiendo las dudas y luego pues al final también las grabaciones quedan disponibles para que los podáis ver, las podéis repasar y verlas, bueno, las veces que queráis para al final acabar entendiendo todo esto perfectamente. Entonces, pues si os interesa continuar, pues estaremos encantados. Tenéis dos modalidades, podéis comprar el curso, con lo cual podéis acceder a este contenido el tiempo que os sea necesario. Y también la otra modalidad por la suscripción, en la cual no solo vais a acceder a este curso, sino a todos los que tenemos en el catálogo de cursos de Escuela IT y podéis
acceder a ese contenido durante el tiempo que dure vuestra suscripción. Muy bien, Nicolás. Entonces, ahora si sale alguna preguntilla sobre el curso, pues encantado de resolverla, pero mientras tanto te voy a pasar algunas preguntas, aunque, bueno, te dejo que me comentes qué es lo que estás mostrando Sí, aquí. sí. Básicamente, bueno, aquí tienen, como les mencionaban ahorita, la página de lo que vamos a ver. Miren que Redux es un concepto sencillo pero extremadamente potente. Como ven acá yo tengo varias de las cosas que vimos acá son los action que tienen un reducer que pues hacen el cambio del estado simplemente. Yo puedo, gracias a esos actions de acá, pues obtener una línea de tiempo de toda la aplicación. Y como recomendación, si quieren ver al menos un video hoy. Básicamente, hace 2 semanas o hace una, Netflix subió un video de cómo ellos internamente utilizan Redux para todo su esquema en UI. Este fue gratis, fue hace 2 semanas, es decir, está actualizado. Entonces, para que si quieren lo pueden ver. Ahí está, precisamente les van a explicar mucho de lo que vimos hoy. Lo van a ya entender sin problema porque ellos utilizan precisamente este patrón de Redux del cual hemos estado hablando. Muy bien. Me preguntan qué días son las clases. Las clases son días consecutivos, siempre teniendo en cuenta que el próximo lunes no tenemos clase. De acuerdo. Entonces la próxima clase es mañana. Mañana, sí, mañana. Y luego pasaríamos al martes siguiente, la siguiente. Y para ir completando el listado de clases del curso que tenemos en la página de Escuelite. Entonces, ¿qué te iba a pasar aquí? ¿Alguna preguntita? El horario es el mismo, Néstor, que hemos tenido el día de hoy. No sé dónde estás, pero bueno, simplemente hemos empezado hace prácticamente 2 horas la clase, 1 hora y 50 minutos, con lo cual, pues réstale eso a tu horario local y ahí tendrás el horario en el que vamos a empezar todas las clases, que digo, van a ser siempre de lunes a viernes, exceptuando el lunes que no hay clase. Bien, bien, bien. Pues entonces, nos preguntaba Antonio antes sobre el estado antiguo, que dónde lo guarda o cómo lo recupera. Bien, eso es lo que, o digamos, aprovechando aquí este YouTube que tengo acá, eso es lo que llamamos store. Hasta ahora hemos visto los reducers eh, que producen nuevos estados de acuerdo a acciones, pero todo va a quedar guardado en un storage. Ese storage es el que se va a encargar de guardar todo lo producido por los reducers, que es básicamente lo que ya vamos a hacer mañana. Vamos a crear nuestro storage para que siempre guarde cualquier eh, cambio que ejecute un reducer. Y ahí es donde vamos a pedirlo o notificarlo o donde los componentes van a alimentarse de lo que hayan producido los reducers. Digamos, miren un poco esta misma gráfica que tienen los chicos de Netflix de cómo utilizan los stories, reducers. Miren que bastante de lo que hemos visto hoy es de lo mismo que están hablando el grupo de ingeniería de Netflix de cómo utilizan Redux. Y sí, lo que dices, ¿dónde se guarda? Todo queda guardado en un storage. Es básicamente que lo vamos a empezar a ver ya desde la siguiente. Entonces, en el storage, sí, el store, según para adelantarnos un poco, mantendremos también un listado de todos los reducers que se han invocado con todos los actions para poder conseguir ese Ujú. histórico, ¿no?, del estado de la aplicación y saber en todo momento por dónde pasó el usuario Exacto. hasta llegar al Entonces, final, el estado final, ¿no? exacto. Básicamente ahorita tenemos solo un reducer, pero si digamos ustedes ven aquí, pueden haber pues varios reducers que distribuyen toda la lógica de manipulación de datos de la aplicación y toda es almacenada en un gran storage, eh, que es donde pues ahí todos los componentes se van a nutrir de información. Miremos un poco esta gráfica. Básicamente tenemos un action que se envía a un reducer. El reducer finalmente guarda eso en un storage y las vistas se pueden alimentar de ese storage. Muy encima con los subscribe, que imagino que ahí es donde entran los, Ajá. los observables. Observables. Exacto. Ujú. Muy bien. De momento lo que hemos visto me ha gustado bastante, parece que va a quedar todo bastante limpio y bastante ordenado, con lo cual vamos entreviendo todas estas ventajas de utilizar el patrón y cómo nuestras aplicaciones pues efectivamente van a ser un poco más ordenadas, más mantenibles, más predecibles y todo esto que nos facilita este patrón. Nos pregunta Eric hace un poco, es una pregunta que tenía separada para el final, si es significativo
consumo de recursos del equipo. Imagino que con todo este, a lo mejor, trabajo de más que se va a realizar el cliente, de guardar toda esta información, si esto realmente lo que es el equipo lo va a notar. Pero cuéntanos. No, no, para nada. Digamos que sí hay un gasto de recursos, digamos, si lo quieres mirar de alguna manera, que es pues el storage donde siempre va a estar todo el estado de la aplicación, pero digamos que es muy insignificante al performance que se logra de obtener los datos. O sea, digamos que las variables en memoria no gastan mucho porque al final no son datos complejos o datos que igual vamos a saber cómo manipular y cómo optimizar. Pero sí va a haber un gasto, digamos, de más en memoria, pero todo eso lo tenemos como un beneficio en esta arquitectura y en performance o obtención de los datos mucho más rápida y significativa. De acuerdo. Redux nos pregunta Daniel si se podría utilizar para montar un micro front-end. No sé exactamente a qué se refiere. A ver si tú lo consigues Me traducir mejor. refiero, me imagino que es para algún proyecto pequeño o inicial. Digamos, para un proyecto, digamos, este counter pareciera que fuera sobre ingeniería, pues solo para sumar al fin un uno, un 2, lo que sea. eh, Hacer toda esta arquitectura del storage, el reducer, el action, todo esto pareciera que fuera sobre ingeniería. Y de pronto en proyectos muy, muy pequeños, de pronto lo va a hacer. Sin embargo, cuando el proyecto ya empieza a complicarse, a agrandarse, a manejar muchos más tipos de datos, Redux entra ahí para brindarnos una arquitectura de datos mucho más flexible y fácil de manejar. Muy bien. Nos preguntaban también en algún momento, también la separé para el final, si en Angular 1 también lo podríamos utilizar. Sí, aunque no con NGRX. NGRX solo está para desde el Angular 2 hacia arriba, pero pues Redux para esta. Sin embargo, creo que hasta pueden implementar la oficial, la que vamos a utilizar mañana, que es esta que está acá, la de Redux, sin problema, ya que pues AngularJS tampoco pues lucha mucho con... Al final es solo como escuchar el subscriber de la información que tenga el storage. Y eso pues no es difícil de implementar. De pronto con Angular 2 sí vamos a encontrar muchas más ventajas, pues implementando en GRX. Bueno, Angular 2 hacia arriba, ¿no? Recordemos Sí. que ya estamos en Angular 5. Bien, te decía Daniel que es para montar en la parte del front lo que sería una arquitectura de microservicios en el back. Ah, ok, bien. Sí, básicamente, o sea, como yo consumo los datos o el proveedor de datos al final es transparente, de por sí Redux nos da una arquitectura, digamos que tan limpia, tan flexible, que al final el proveedor de datos ya no somos tan dependientes del proveedor de datos. Pues si yo en este caso quiero cambiar a una estructura de microservicios pues que manden solicitudes a varios endpoints de forma diferente, lo puedo hacer. Si en algún momento yo puedo cambiar a Firebase como proveedor de datos, lo puedo hacer. Y como todo está tan, digamos que dividido y cada quien tiene sus funcionalidades y el flujo de información es uno solo, básicamente se vuelve que puedo cambiar transparentemente de Firebase a PostGB a un microservicios con REST APIs sin problema y lo vamos a obtener. De acuerdo, tengo más preguntas. ¿El store es guardado en la base de datos local del navegador? Esto te lo preguntaba Antonio. No es guardado en la base de datos local, de por sí es guardado en memoria, es decir, está guardado, digamos, en tiempo de ejecución. Sin embargo, eh, van a haber varias librerías que podemos utilizar o varios métodos, es guardar el estado de la aplicación pues en alguna base de datos, por ejemplo, pues pues en los del navegador, puede ser en IndexDB, para poderlo volver a reproducir fácilmente cuando el usuario vuelva a ingresar. Muy bien, otra más. NGRX Store se puede integrar como un API en GraphQL. Sí, básicamente, digamos que GraphQL y el estado de Redux son muy
amigos, básicamente porque si nosotros tenemos todo el estado de la aplicación o queremos saber el estado de toda la aplicación, básicamente siempre vamos a saber el estado general de la aplicación, de toda la aplicación. Bien, puede ser por partes, optimizando ciertas partes de información, pero siempre vamos a tener al menos el estado predecible de la aplicación. Y GraphQL, con solo un endpoint, yo puedo obtener el estado de toda la aplicación porque es solo un endpoint con todos los recursos, no tengo que hacer varios requests. Entonces podrían ser muy amigos porque yo solo en ir a consultar un endpoint puedo saber el estado actual que yo necesito de toda la aplicación, paginaciones, datos, todo lo que yo quiera, se lo mando actualmente al storage de Redux y ya la aplicación tiene todo para funcionar sin problema. Así que no importa mucho pues en qué arquitectura, como les digo, esté la data, pero en esencial GraphQL como tiene esta manera de enviar todo de una vez, funciona muy bien con enviarle todo eso de una vez al storage y ya queda la aplicación en un solo request andando al 100%. Esta última pregunta es de Juan Carlos y es un poco larga. Te recomiendo que te abras el chat para que la puedas leer tú también. La leo para todo el Okay. mundo. Dice, hola, una cuestión. Supongamos que recuperamos 100 recursos, 100 registros de la base de datos, se almacenan en Store. Lanzamos la acción de añadir un elemento. El Store pasaría a tener 101 elementos, pero entiendo que también tendría una copia de los 100 anteriores. ¿Esto es realmente eficiente cuando el volumen de datos es grande y se mantienen los estados anteriores? Sí, básicamente sí tiene como, pues realmente tiene como los screenshots, no es una, digamos, es una copia optimizada, pero sí, en teoría sí tiene una copia, digamos, del estado anterior. Pero tener estos datos los va a tener guardados y con las librerías que vamos a utilizar van a ver optimizaciones de esa manera, pero no nos digamos que el tiempo gastado o la memoria gastada no va a ser nunca una preocupación, ni debemos preocuparnos por eso. Las ventajas que vamos a tener con el flujo de información obtenido va a ser, digamos que muchísimo mayor. Bien, sin embargo, sí hay otras mejores formas, por ejemplo, al final uno no tiene 100 elementos mostrados, bueno, depende de la interfaz, yo sí puedo tener 100 markers en el mapa, pero digamos en una tabla no, directamente no visualizo 100 ítems. Lo mejor es paginar, bueno, hay muchas otras estrategias para pues optimizar esta carga de datos que igual también las vamos a ver. Pero el performance no debería ser una preocupación, digo, el performance no, sino la data en memoria gastada no va a ser una preocupación con Redux. Muy bien, Nicolás. Pues yo creo que por aquí lo podemos dejar. Esta primera sesión ha estado fantástica. Hemos aclarado muchos conceptos importantes que yo creo que nos van a dar toda esa base, como tú decías, para que el resto de las sesiones del curso pues sean bastante fáciles de llevar y ver de una manera clara todas las implementaciones que vamos a producir. Estoy con muchas ganas también de ver un poco cuando empecemos realmente con Angular, Ujú. porque bueno, al final es nuestro día a día y yo creo que cuando lo aplicamos ahí en el código de una aplicación, pues también nos vamos a empezar a ver un poco de luz y ver cómo todo esto pues nos puede ir beneficiando. Bien, perfecto. Igual, mañana yo creo que terminamos estos ejemplos del core y ya podemos iniciar la primera aplicación con Angular, incluyendo en GRX. De por sí, los planes es esta misma lógica que estamos utilizando el counter, pasarla rápidamente a una aplicación de Angular y verán que la lógica es pues muy similar a lo que estamos haciendo sin problema. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, así como también a todos los que habéis estado con nosotros, por vuestras preguntas, por vuestra compañía. Muchas gracias también a las personas que lo vais a ver en YouTube. Y nos despedimos por aquí. Cuando lo veáis el vídeo en las redes, no se os olvide dar el botoncito de me gusta, que a vosotros os cuesta bien poco y a nosotros nos hace bastante felices. Un abrazo muy fuerte para todo el mundo y hasta mañana entonces. Hasta mañana, nos vemos mañana entonces en la clase.